Grupo 3, hoy terminamos el tema 2, nos quedaba esfuerzos combinados por carga excéntrica. Decíamos al empezar los esfuerzos combinados que estos se daban por dos razones. Una, porque la carga estaba en un plano que podía contener a uno de los ejes o en un plano inclinado, pero aplicada en el centroide de la sección. Entonces, este efecto de la inclinación, al descomponer las fuerzas, generaba un momento de flexión, sea respecto de un eje o respecto de los dos ejes, más el efecto de la componente en el sentido del eje longitudinal que generaba o compresión o tracción. También habíamos indicado que este efecto similar podría darse porque la carga se aplica en forma excéntrica y de forma paralela al eje longitudinal. También se puede dar este caso de que sea excentricidad simple o doble. Aquí en las gráficas de las figuras 2AX1, 2, 3, podemos ver estos casos. Aquí tenemos un caso de excentricidad simple donde la carga P está aplicada en forma paralela al eje centroidal longitudinal Z, pero con una excentricidad respecto al eje X a una distancia YP del eje X. A esto llamamos excentricidad simple. Va a generar un efecto de tracción en la sección más un efecto de flexión respecto del eje X, lo que nos va a generar un esfuerzo combinado. En la figura 2AX2 podemos ver otra variante del esfuerzo combinado por carga aplicada con una excentricidad, esta vez sobre el eje X, a una distancia XP del eje Y. Por tanto, esta distancia va a generar que aparezca un momento de flexión respecto al eje Y. Y este problema también será de excentricidad simple, donde la carga P colocada en el centroide va a ser un PZ de tracción y el efecto de la excentricidad va a generar una flexión respecto al eje Y. Por tanto, generará un esfuerzo combinado con excentricidad simple. La figura 2AX3 nos muestra que la excentricidad es respecto de los dos ejes. El punto de aplicación de la carga está en un lugar tal que no se encuentra encima alguno de los ejes, fuera de los ejes. Por tanto, esta carga tiene una excentricidad doble. Respecto al eje Y, una distancia XP, y respecto del eje X, una distancia YP. Entonces, al generar esta posición un sistema equivalente, la carga P trasladada al punto del centroide generará una fuerza PZ de tracción y la excentricidad Y generará un efecto de flexión respecto al eje X y la excentricidad X generará un efecto de momento respecto al eje Y. Por tanto, este será un esfuerzo combinado debido a la doble excentricidad. Entonces, siendo que estos son los casos que se dan por excentricidad de la carga, vamos a proceder a ver el primer caso de carga excéntrica simple con eje Y. Aquí tengo la gráfica, tengo la carga aplicada sobre el eje Y. La excentricidad es a partir de X hacia el punto de aplicación de la carga, un YP. Un sistema equivalente a esto, para su solución, planteada aquí en la figura 2AX13, traslado esta fuerza P al centroide, PZ, y el efecto de la excentricidad que genera un momento de flexión MX.
Por tanto, esta sección está aplicada a esta carga P axial en el centroide más el efecto de flexión respecto del eje X. El esfuerzo en cualquier punto de la sección, en un punto N cualquiera, se va a dar entonces esfuerzo en la dirección Z del eje longitudinal en un punto N cualquiera en la sección va a ser igual más menos el esfuerzo que genera la carga axial convertida en axial por la carga excéntrica, PZ, dividido sobre su área, es constante. Si esta carga es de tracción, toda la sección estará en tracción, y si es de compresión, toda la sección estará en compresión. Entonces, como colocamos el esfuerzo con signo, entonces por eso pongo aquí con el doble signo, para que esta fórmula sea una general y que nos sirva para cualquier condición. Si el esfuerzo que nos genera el PZ es de tracción, dejamos con más. Si el PZ genera un efecto de compresión, será con menos. Más o menos el efecto de la flexión. El momento X hace esta operación, flexiona respecto al eje X. Si el punto está en el lado de las tracciones, será más el signo, y si está en el lado de las compresiones, será menos. Generado por el momento en X, dividido sobre la inercia con respecto a este eje de flexión, y multiplicado por el eje de flexión, por la distancia a partir del eje de flexión al punto donde queremos determinar, o sea, Y. YN, puede ser a este lado, a este otro lado, donde se encuentra. Y de esta forma hemos encontrado una ecuación que nos va a permitir determinar el esfuerzo combinado cuando la carga está aplicada con una excentricidad respecto al eje X. La otra excentricidad simple es respecto al eje X. Quiere decir que la carga, como en esta figura, está aplicada sobre el eje X a una distancia XP del eje Y. Un sistema equivalente de este planteado va a ser igual a la carga sobre el centroide en dirección del eje Z y más el efecto que genera esta excentricidad, que puede ser en este sentido o en este sentido, dependerá en este caso es en este sentido. Y generará un efecto de flexión respecto al eje Y. De esta figura podemos decir que el esfuerzo en cualquier punto de la sección ha de ser igual esfuerzo en Z, en la dirección Z en el punto N, va a ser igual más menos la fuerza PZ sobre el área, más menos el momento flexionante MY sobre inercia en Y y por la distancia de Y al punto, XN. Ecuación que está escrita en esta hoja. Entonces decimos que esta es la ecuación para la excentricidad respecto del eje X. Luego, la posibilidad es la que se dé la doble excentricidad. Quiere decir que la carga que se encuentre no encima de alguno de los X, ni el eje Y, ni el eje Y, ni el eje X, en un punto cualquiera, como este. Y entonces este punto está a la distancia XP del eje Y a la distancia YP del eje X, doble excentricidad. Planteo un sistema equivalente y digo, traslado esta fuerza al centroide, PZ, y los efectos de los momentos. Respecto del eje X va a generar un momento en este sentido, el MX, está el rojo, MX. Respecto a este otro, va a generar un momento en este otro sentido, MY, alrededor del eje Y, MY. Y entonces este es nuestro problema para el esfuerzo combinado. Entonces el esfuerzo en cualquier punto de la sección va a ser igual al esfuerzo en la dirección Z en el punto N, igual a lo que genera la fuerza PZ. Si es tracción positiva, si es compresión negativa, más menos PZ sobre A, más menos el MX
dividido sobre Ix por Yn. Esta Yn es la distancia que posiciona al punto donde quiero determinar el esfuerzo en forma perpendicular del eje de flexión al punto, o sea, la distancia ya. Más menos el momento que me genera la flexión respecto del eje Y sobre su inercia con este eje de flexión y la distancia perpendicular de este eje de flexión al punto donde deseo determinar. Y de esta forma hemos generado la ecuación que nos permite determinar el esfuerzo en un punto de la sección por el doble excentricidad. Este es el otro caso de flexión o de esfuerzo combinado por carga excéntrica. Entonces, una vez que hemos visto este comportamiento, o los casos que se pueden dar en el esfuerzo combinado por carga excéntrica, vamos a proceder a hacer una aplicación numérica. Entonces, una aplicación numérica. Dice el problema. Aquí le estoy planteando una aplicación numérica y vamos a ver, hacer el planteamiento y el análisis respectivo para determinar el esfuerzo. Un problema clásico es el de la prensa C. Dice, una prensa C es accionada presionando un elemento hasta una carga P aplicada en el centro de la sección transversal. Si el esfuerzo admisible es de 2.800 kilogramos centímetro cuadrado, este es cuadrado, hay que corregir, y las dimensiones de la prensa son las indicadas en la figura 2A1, aquí está mal la nomenclatura de la figura. Esta es la figura 2AX 1.8, donde H es igual a 50 centímetros, B 30 centímetros, E igual a 10 centímetros, D igual a 2.5 centímetros, J 2.5, W5, B 1.25, Z 2.5 centímetros, R 5 centímetros, S 2.5. ¿Cuál la máxima carga que puede soportar la prensa? Dice, esta prensa está siendo accionada por una fuerza P colocada en este punto que genera este sentido de aplicación de fuerzas en la prensa. La prensa tiene esta sección en la que hemos dado sus dimensiones. Es una sección T colocada en esta posición. ¿Bueno? La sección esta es esta. Dice que va así. Esta es esta parte de esta ala y este nervio es esta parte. Entonces esto va volteando así en cada punto, tomando otra posición. Entonces con sección, Su mouse no se ve. perdón, El puntero de su mouse no se ve. Cuando nos indica algo, no vemos cuál está indicando. ahora ves, muy rápido. El puntero de su mouse no se ve. Por el color puede ser. ¿Es por la rapidez o es que ves borroso? No se ve el puntero del mouse, Inge. Solo nos está mostrando la hoja nada más, Inge. Su mouse no se está transmitiendo a través del video. Ahora ven, ¿se ve el mouse? No, no se ve, Inge. No, todavía no. No se le ha cambiado, a ver, voy a ver.
Ahora pueden ver el mouse. Sí, Inge, ahora sí se ve. Ya, Sí, ingeniero. dime. ¿Se ve el mouse? Sí, ahora sí se ve, ingeniero. Ya, no sé qué va a pasar, pero he cerrado todo y he vuelto a abrir y está dando. Bueno, algo debe pasar. Entonces decíamos sobre este ejercicio que este es el enunciado del problema, aquí la figura respectiva, la carga P aplicada que está en el centroide de la sección, de esta forma recibe las cargas y esta es la sección, una T que está en esta posición, es una sección A que nos muestra el sentido cómo está colocado. Estas alas son esta parte y el nervio que viene a esta parte hacia afuera. Y esto va girando, llega a este punto, cambia, se vuelca y va siempre la parte de la ala, va en la parte interior, cambiando de posición, de esa forma. Entonces, para resolver este problema, hay que generar el centroide de la sección y en el centroide generar el eje de la prensa. Aquí tenemos en la solución. La determinación del centroide se ha discretizado en dos rectángulos, un primer rectángulo, un segundo rectángulo. Y luego se le aplica que el UG, colocado los ejes referenciales de esta forma, con origen en este punto, el horizontal U y el vertical B, y a partir de esto, esta primera área, su área por su distancia en U, a partir de este eje al centroide de este rectángulo, más esta área por la distancia de aquí a su centroide, y dividido sobre el área total de la sección, y dice que esa distancia es de 4,375 centímetros, haciendo las operaciones aritméticas. El BG no es necesario resolver, pero si quieren hacer lo mismo. Esta área por su distancia del eje U al centroide, más esta área por su distancia del eje U al centroide de este rectángulo, y son la sumatoria de áreas y que nos da 2,5 centímetros. Esto podíamos asumirlo directamente, puesto que esta figura es simétrica. Respecto a este eje horizontal Y colocado aquí, es simétrico, por tanto, al ser simétrico está en la mitad de su base y la mitad de su del otro lado para la distancia B. Totalmente definido. Una vez que he determinado esto, saco los elementos en el comportamiento de la prensa. Esta prensa entonces podría puntear a través del centroide perimetralmente en el eje neutro. Entonces analizo esta barrita en este sector, desde donde recibe la carga hasta donde, en esta parte, hasta donde empieza la barra, la otra parte superior, esta actúa con una carga axial. Es P sobre A, entonces solo recibe esfuerzo de compresión. No hay aquí esfuerzo combinado. Cuando llegamos a esta barra, a partir de la excentricidad que se produce la carga P respecto al centroide del eje de este elemento en este tramo, del elemento B, resulta que esta carga genera corte, que no lo vamos a ver, y flexión. Entonces sería solo flexión para esta barra, tampoco genera un problema. Cuando llegamos a esta barra, este elemento trata de jalar hacia arriba, esto quiere llevárselo allá, a este elemento, y el efecto de la excentricidad genera una flexión. Por tanto, para esta barra vertical va a haber un esfuerzo combinado.
Y tal vez a eso nos podemos concretar en el análisis, aunque aquí en el problema está realizado tramo por tramo. Naturalmente, en primera instancia hemos determinado las características geométricas. Aquí el producto de inercias va a ser 0 porque uno de los ejes de simetría, por tanto, es eje principal y esto nos va a dar 0. Hagan el planteamiento y les va a dar 0. La inercia en X es igual a su inercia local en la discretización de dos rectángulos, el rectángulo del nervio y del ala, y para cada uno encontramos este componente, su inercia con respecto a su eje local X más su área por su distancia Y al centroide del conjunto a partir del centroide del elemento. Haciendo la sumatoria nos va a dar que la inercia es a 120/44. Corrijan, esto es a la cuarta. Aquí hay un error, esto es al cuadrado. Centímetros a la cuarta. La inercia en Y es igual a la sumatoria desde las áreas discretizadas, son 2, con respecto a su eje local Y, más el área por su distancia al cuadrado respecto de este eje. Sumado eso nos va a dar esta inercia. Nos muestra que esa sección tiene la inercia en X 120 y la inercia en Y 32,55. De aquí podemos ver que esa sección tiene un eje fuerte y un eje débil. Este que nos da la inercia fuerte es el eje mayor principal y este otro que nos da la inercia menor, el eje principal menor. Una vez que tengo esto, procedo a determinar el tramo AB que veíamos aquí en la figura. AB, la partecita esta partecita, AB, es solo de compresión, solo le afecta esta fuercita. Entonces P sobre A. Aquí debe estar planteado así. Tramo AB, evidentemente, en Z igual de 0 a 10,625. Esas dimensiones están sacadas en las longitudes centroide a centroide, no estamos haciendo con dimensiones exteriores. PAB, sigma por A. El área de la sección transversal de esa T, multiplicado por el esfuerzo admisible, y dice que la carga es de compresión solamente de 70.000 en ese sectorcito. Entonces, una vez que hemos determinado el esfuerzo en esta parte, no hay ninguna carga, pasamos a este tramo, que como vemos hay un efecto de corte y un efecto de flexión. No vamos a ver el corte, solo la flexión. Entonces, este segundo tramo que le hemos llamado, creo que BC, aquí está, BC, va a estar sometido a efectos de flexión. Entonces, el corte, la carga P y el efecto de flexión respecto al eje X como la posición en la que toma. Eso podemos ver aquí, la posición, este elemento, esta parte del ala entra aquí adentro, el nervio hacia afuera, y cuando está en el sentido vertical, esto va el nervio hacia arriba y esta parte del ala adentro. Corto, entonces, esta es la parte interior y esta es la parte exterior. El eje, uno de los ejes y el otro eje de simetría. Entonces, respecto a esos ejes, planteo la solución. Aquí está. Digo que este eje es el eje Y, este el eje X y este el longitudinal, el Z. Entonces, sobre eso, procedo a determinar la carga, planteo. Digo que el momento ha de ser igual a Z2 por P. Este Z2 es la longitud, esta distancia. ¿No? Entonces, una vez que determino el momento, pongo la posición. En uno de los extremos me va a dar, en ambos me va a dar esfuerzo combinado. Planteo, digo, aquí está despejado la fuerza P. Digo, el esfuerzo va a ser igual a mx sobre ix por la distancia en Y al punto. De ahí despejo el P
y me va a dar que va a ser al esfuerzo admisible por la inercia sobre Y por Z. ¿Vale? Aquí estoy reemplazando este momento por el mx por zp. Entonces le pongo valores, hago las operaciones aritméticas y me da el valor de la carga. Dice que la máxima carga que puede aguantar con esa flexión simple solo en ese tramo es de 3.644,12 kilogramos. Esta carga solo es en este tramo, ¿sí? La flexión. Naturalmente, cuando colocamos las cargas, hay un sector más solicitado o menos solicitado. Como es solamente flexión, entonces, al ser el eje de flexión el de asimetría, tiene dos distancias, al extremo del nervio y al extremo del otro borde que es del ala. Por tanto, aquí hay que tener cuidado en el seleccionar cuál distancia voy a tomar. Voy a seleccionar este punto, este punto. Los valores son diferentes. Si cometo el error de colocar la distancia menos adecuada, podría estar diciendo que o soporta menos o soporta más, ¿no? Entonces, ustedes saben que cuando el eje de flexión es de asimetría, hay dos distancias hacia los puntos de mayor esfuerzo. Entonces hay que tomar en el que sea el correcto. Ustedes son expertos en esa teoría y han manejado sobradamente en Resis 1. Entonces paso al tramo CD. El tramo CD se refiere a este tramo. Entonces en este tramo vamos a ver aquí CD. Entonces estoy cortando en la base, puesto que este elemento tiene un empotramiento en este punto. Está agarrado toda la prensa en este punto. No es lo mismo que le agarremos la prensa aquí o en este sector, que cambia su comportamiento. Al estar agarrado aquí la prensa, al comprimir aquí, intenta flexionar todo este elemento con esta carga. Trata de traccionarlo por esta carga P y por el efecto de la excentricidad genera una flexión. Esa flexión va a ser tracción más flexión en ese sentido. Eso quiere decir que esto al traccionar, todos son positivos, todo el esfuerzo en esta sección va a ser positivo y por este momento de flexión, este borde va a estar comprimido y este borde va a estar traccionado. Entonces, como esto genera tracción, en este borde se va a sumar el efecto de la carga P y el efecto de la flexión. En cambio, en este otro, el efecto de la carga va a traccionar y el momento va a comprimir. Por tanto, aquí va a ser una diferencia. Eso hay que combinar con las dimensiones y ver el valor que va a dar. Entonces, a partir de aquí, digo que está sometido a una fuerza de P de compresión, la equilibrante a esta carga, y el momento equilibrante al momento accionante, que es en el otro sentido. Entonces, la sección esta analizamos para estas cargas. Como podemos ver, este borde va a estar traccionado, también por la carga P, y por el momento X va a estar y del punto más es una tracción, más PZ sobre área, más el lado que va a generar la tracción por flexión, MX sobre IX por el bracito en Y. Entonces de ahí estamos despejando el valor de P y nos va a dar esta ecuación.
En esta ecuación despejada de esa fórmula le ponemos números. Hacemos las operaciones. Apoyado solo hay corte aquí y aquí. Y este elemento está en compresión de forma similar a este. Entonces, procedemos a ver esa parte, decimos inferior solo en compresión, pueden soportar hasta 70.000 kilogramos. El elemento en fricción simple, aquí está, puede soportar hasta 3.644,12 kilogramos, el elemento horizontal, este, de arriba. Y el elemento vertical mayor, este elemento que está ese esfuerzo combinado, aquí está, nos da 3.825,61 kilogramos. De todo esto comparamos. Los elementitos verticales dan mayor capacidad de carga. Este elemento 3.800 comparamos con el otro de flexión simple que solo puede soportar 3.600 y este otro 3.800. De ahí concluimos que el tramo increíblemente tramo de menos capacidad es el tramo no que está sino en flexión simple, 8.12 kilogramos. Y la otra es la presa, y así se plantea infinidad de problemas de este comportamiento, en el que puede aparecer el comportamiento a través de todo la longitud de la estructura, analizando tramo por tramo, o directamente buscando aquel sector crítico. En este problema, por ejemplo, no es muy creíble que la parte de esfuerzo combinado tenga mayor capacidad, ¿no? Entonces, si quieren comentar algo sobre Inge, el una problema. preguntita. Bueno, en realidad dos. En el tramo, por unos minutos ahorita más, lo de los momentos, no giraría al otro lado y el tramo CT no terminaría siendo compresión y flexión. Esas dos preguntas es sí. Ya. Combinado con los esfuerzos combinados son los que son de axial y de fuerza de compresión o tracción y el efecto de la flexión. Entonces aquí podrías calcular el corte
en forma independiente. No lo estoy haciendo porque eso supongo que ustedes ya manejan. Lo que estoy haciendo simplemente de la sección cero, que constante hasta llegar a este punto, que no sentí. No estoy tomando reporte. No es que no se debe tomar en cuenta, sino que para esta no estoy tomando en cuenta por la razón que les hago. La otra pregunta. La otra es, bueno, en realidad no lo he comprendido, no sé si es que podría explicarlo o un poco ampliarlo. Es sobre el tramo, sería... sí, no entiendo ahorita por qué se llama flexión, pero no sé si es que toman al momento o algo así. No En entiendo muy este bien. tramo, Sí. tú puedes cortar aquí, aquí, le pones las equilibrantes, asumes un sentido y le sacas. Digamos, la normal, la única fuerza que actúa es esta, hacia arriba. Y aquí va a ser hacia abajo, la equilibrante esto, así, en esta sección. La cortante, no hay fuerza horizontal, es cero la cortante horizontal, aquí para este elemento. En este sí hay el corte, que es igual a esto. En este, esta fuerza horizontal no existe. El momento va a ser esta fuerza multiplicado por este brazo. Está haciendo, aquí al momento voy a suponer en este sentido, y entonces digo más m y menos p por esta longitud igual a 0. De ahí despejo y me va a dar este sentido del momento como positivo. Es el sentido del momento equilibrante a esta fuerza. Entonces aquí hay una fuerza que genera en este sentido, que le aplica en este sentido, y un momento en este sentido. Entonces, como esta fuerza actúa en este sentido para esta sección, le está comprimiendo, si quieres, toda la sección. Si le pones con las reacciones, va a ser tracción. La reacción de esta va a ser en el otro sentido, así. Va a jalarle esta sección, toda la sección. Y entonces el momento tiene este otro sentido. Entonces va a comprimir esta parte y va a traccionar esto. Aquí se van a sumar las fuerzas y en el otro lado se van a restar. La flexión es respecto de este eje centroidal. ¿Eh? Aquí el momento está haciendo aquí así, así. Su reacción así. ¿Quieres haces con la acción? ¿Quieres haces con la reacción? ¿Eh? Pero tienes que diferenciar. Si quiero hacer con la acción, aquí voy a tener esta fuerza hacia arriba y voy a tener un momento así. Entonces, el momento, esta fuerza, va a traccionar toda la sección si es la acción, y el momento accionante va a ser esta operación. Respecto a este eje, va a traccionar esto y va a comprimir este lado. Si es con las reacciones, deben ser las equilibrantes a esto. Entonces aquí va a haber una fuerza en este sentido. Para que equilibre esto, para que me dé 0. Y el momento, esta fuerza en este punto me da un momento que genera así. Su equilibrante va a ser esto. De aquí a allá. Entonces, esta fuerza para esta sección va a comprimir. Y esta fuerza va a hacer esta operación. Va a traccionar ahora este lado y va a comprimir este lado. De cualquier forma, uno de los lados siempre va a ser de diferencia y el otro va a ser de suma. Si hago las acciones, este lado va a ser de suma y este lado va a ser de resto. Si hago por las acciones, va a ser el inverso. A este lado se sumará y a este lado se restará. ¿Bueno? Está bien, Inge. Y Inge, ¿cómo me doy cuenta, pero cuál tomar, si la acción o la reacción? ¿No? O sea, si hago con las acciones, siempre se debe tomar la reacción. la reacción. Sí, siempre debe tomarse la reacción. Entonces, mi momento
Mi momento en la primera parte, en el tramo AB, sería en sentido antihorario. Este momento aquí arriba, en este sector, ¿o me está haciendo aquí? Aquí no hay momento. Ahí, no, claro, no, en el otro, en ese. En ese sería En este primero. momento, la acción, esta fuerza hace esta operación y va a aumentar así. Esa es la acción. Si Sentido la antihorario. reacción debe oponerse en este otro sentido. Así. En sentido horario Así. iría en la otra, ¿no? El horario. La equilibrante va hacia el horario y la acción Ya, va ya. en el otro sentido. Es Antihorario. corta una sección. A este lado y este otro a este lado. Esta cara que queda es cara izquierda y este otro lado es cara derecha. Entonces, esta cara izquierda va a equilibrar a esta, a las acciones de esto. El momento en esta cara, la reacción va a ser así, en esta cara, a este lado, va a ser así, para equilibrar esto. En este otro lado, esta es cara izquierda, el momento tiene que ser en este otro sentido. Agarras, lo cortas, separas. Esta es cara derecha y este que queda allá es cara izquierda. Agarrar algún elemento, cortarlo y separarlos. Así, o tus manos. Juntar las palmas de tus dos manos. Suponte que has cortado con un cuchillo la palma de tus manos por donde están unidos. Los separas. Desde la posición que estás viendo. La palma de tu mano derecha es cara izquierda. La palma para vos, como estás posicionando, poniendo tus manos al frente. La palma de tu mano izquierda es cara de palma es igual a este va a ser dependiendo si está haciendo así o así. Este es una cara se va con este y otra cara con el que debe darse el equilibrio estático, que los esfuerzos que se generan sobre una cara deben ser de sentido contrario, de la misma magnitud, solo de sentido contrario en la cara, porque en la sumatoria de esfuerzos en esa sección debe darte 0. Ese es el principio de equilibrio. No sé si está claro. Sí, Inge, muchas gracias. Perfecto. Entonces, hemos terminado esta primera parte de lo que son el esfuerzo combinado por carga excéntrica. Las grandes aplicaciones de esta carga excéntrica es el verificar el comportamiento de algunas estabilidades de algunas estructuras o la utilización de algunos materiales. Casi siempre, y de hecho ustedes se han debido ver, la mayoría de ustedes ya han debido vencer la mecánica de suelos, geotécnica creo que se llama ahora, geotécnica. Entonces, la mampostería tiene capacidad de soportar compresiones y no tracciones. Por tanto, cuando diseño un muro de mampostería, un muro de gravedad, debo verificar que su resultante de cargas,
del peso de la estructura, que es la que equilibra al empuje activo de los materiales que va a retener. Entonces, esta resultante en este equilibrio debe darme cero, en ninguna parte debe hacer que aparezcan tracciones. De hecho, para el equilibrio debe pasar por un sector, un área, dicen a un tercio, a un sexto de su distancia, de su centroide hacia. Entonces ustedes verifican y saben hacer eso. Entonces, ¿esto qué nos está haciendo? Esta verificación, aparte de plantearnos el equilibrio estático entre lo que es la carga activa y lo que es la carga o el peso propio de la estructura, que es la equilibrante al efecto del volteo o deslizamiento de este muro, ¿qué está haciendo? Está garantizándonos que no va a aparecer tracciones, porque en el momento en que aparezca tracciones, este elemento se va a romper, porque su soporte a tracción, las mamposterías, es cero. Y entonces así hay un montón de aplicaciones donde es necesario verificar el tipo de esfuerzo con el que va a trabajar cada estructura. Entonces, para esto hay un algo que nos permite de alguna forma verificar, y está basado en eso, en su teoría de equilibrio de los muros que ustedes hacen, de los muros de gravedad, y se llama núcleo central. El núcleo central es un área cuando se coloca en el elemento, está solo en un índice de tracción, por alguna razón que toda esta sección solo esté o en tracción o en compresión, ¿qué debo hacer? Debo determinar su núcleo central. Una vez identificado, determinado su núcleo central, la carga que coloque en cualquier punto dentro del núcleo central, si la carga es de compresión, toda la sección estará en compresión. Si la carga está en tracción, toda la área estará en tracción. Puede ser real, positivo, alrededor siempre. Esta figura es única para cada figura. Para un rectángulo les va a salir de esta forma. Si hacen para otra figura, les va a dar de acuerdo a esa figura. Entonces vamos a ver después la metodología para encontrar este núcleo. A esto se llama núcleo central. Si la carga externa coloca en cualquier punto de sus aristas de este núcleo central o dentro de este núcleo central, el esfuerzo es de un solo tipo en toda la sección. Si la carga aplicada aquí es de compresión, punto que hemos determinado por carga excéntrica, donde dice que el esfuerzo en un punto en la dirección longitudinal del eje longitudinal ha de ser igual a más menos P sobre A, que es la fuerza axial P en la dirección del eje longitudinal, sobre el área, más la flexión con respecto al eje sobre su inercia, y la distancia del eje de flexión, si es del eje X al punto, en forma perpendicular de este eje, más menos la flexión respecto al otro eje sobre su inercia respecto a este eje, y por la distancia de este eje al punto, en X. Esa ecuación es general para determinar el esfuerzo en cualquier punto por doble excentricidad. Entonces planteo, si yo quiero determinar este núcleo central para este rectángulo, lo que hago es escribir la ecuación, y lógicamente se supone
o van a ser tracciones o van a ser compresiones, todos los esfuerzos para que me genere el efecto de la determinación del núcleo central. Entonces aquí le identifico con la letra E, digo que el esfuerzo en el punto E va a ser igual a más P sobre A más MX por YE por sobre IX, este es menos esta de más. Respecto al eje X. XP me da la posición de la carga respecto al eje Y. Entonces el momento en X va a ser la carga P por la distancia Y sub P. El momento en Y va a ser igual a P por XP. Y entonces en esta ecuación reemplazo estos valores. En vez de colocar los momentos, coloco estas en función de la carga. Estas cargas tienen la dirección del eje longitudinal por la excentricidad. Como todos son sumados, están sumando este menos A sobre Y sub Y. Esta Y sub E representa la posición del eje neutro respecto del eje X. Esta representa la posición del eje neutro respecto al eje Y. Vamos a volver atrás para ver aquí. Estas P's representan la posición carga, esta distancia, en la posición del eje neutro. Para este análisis, supongo entonces selecciono un punto del eje neutro. Por conveniencia selecciono el que coincide con el eje Y. En el orden que estoy siguiendo, aquí dice el primer punto he considerado aquí. Entonces, dice que el eje neutro está pasando por esta arista, para el primer punto. Ese punto es seleccionado sobre el eje X y le he denominado E sub 1. Y sé la distancia a partir del centroide. Esta distancia es conocida. Es la mitad de su base. ¿Ah? P es la carga aplicada y XP y EP son las posiciones de las cargas. Entonces, como ya sé eso, voy aquí, en este planteamiento, igualo a 0 porque es un punto de esfuerzo 0. Estoy suponiendo que pasa el eje neutro por este punto, y entonces esto tiene que ser igual a 0, de ahí despejo, y hago una operación. Puedo hacer esto o puede no hacer. Aquí estamos poniendo en función de los radios de giro. El radio de giro en X es igual a la raíz cuadrada de YX sobre A, y el radio de giro en la dirección Y es igual a la raíz cuadrada de la inercia en Y sobre A. Para despejar las raíz cuadradas se elevado al cuadrado. Y haciendo, como el esfuerzo es igual a 0, igualo y de ahí despejo. Esta ecuación la igualo a 0 y despejo, y me va a quedar esta fórmula. Y sub P por Y sub E, XP por XE, cada uno dividido por el radio de giro al cuadrado correspondiente. Entonces, tomo las coordenadas. Para el punto E1, vuelvo atrás. Este es el punto E1. En X es esta distancia, menos B medios. En Y es 0, porque estoy sobre el eje X. No tiene bracitos respecto al eje X. En Y, 0, y en X menos B medios, para este punto. Entonces,
volvemos. Aquí está el punto E1, las coordenadas del punto E1, menos B medios y X. Entonces reemplazo estos valores en esta ecuación. Aquí digo que Y es 0 y XE es menos B medios. 0 por cualquier cantidad se va a hacer 0 sobre cualquier cantidad, este término se hace 0. Y aquí voy a tener esto como es menos B medios, el radio de giro le reemplazo por esos valores. Digo la inercia respecto del eje de un rectángulo es altura por base al cubo sobre 2 y el área es base por altura. Reemplazo esos valores, hago las simplificaciones para anular este radio de giro, que es innecesario, podría haber hecho directamente con esta ecuación, solo es más ampuloso. Y entonces de ahí despejo XP, y de ahí me sale que el XP para ese punto, aquí están los radios de giro, ya calculados en base a esta ecuación, los cuadrados, reemplazo aquí, voy a tener el R cuadrado Y, le pongo este valor aquí, y el correspondiente al XC, de ahí despejo el XP. Y ese XP para el punto 1, aquí está, el valor correspondiente. Dice el punto 1, me dice que es menos B sextos en X y en Y 0. Voy atrás, aquí está, el punto 1. De aquí, menos B sextos en X y en Y 0. Y coloco este punto, el punto 1. Ahora, el punto 2, en la posición 2 para el E2, estoy suponiendo ahora el eje neutro que pasa por esta arista. Elijo por conveniencia un punto del eje neutro y es el que coincide con el eje Y. Y entonces voy a tener que Y para este punto E2 en X es 0. No hay distancia, está sobre el eje Y. Pero en Y es igual a H medios, positivo hacia arriba, más H medios. Voy aquí, el punto 2, aquí está, en X0 y en Y H medios. Entonces reemplazo estos valores en esta ecuación. Ahora, este es el 0, multiplicado por esta cantidad y dividido sobre este va a ser 0, y me va a quedar este que es este Y es H medios. Aquí tengo el radio de giro al cuadrado, es este valor, reemplazo eso, y de esa ecuación despejo YP, y me va a dar el valor correspondiente para el YP para el punto. Aquí, para este punto, suponiendo que va a pasar por aquí el eje neutro, es realizar las operaciones, X me da 0, aquí coincide con el centroide, y para Y me da más H sextos, y este es el H sexto, y de ahí saco el punto P2. Para el punto P3 hago lo mismo, coloco aquí el eje neutro, elijo un punto del eje neutro en la arista, por conveniencia pongo sobre el eje X, de tal manera que en X el punto E es 0, perdón, en Y es 0, por estar coincidente con el eje X, y en X es igual a más B medios. Otra vez volvemos, reemplazo en esta ecuación los valores correspondientes para el punto P3, esas son las coordenadas del punto P3 del eje neutro, E3, B medios, positivo, y en Y, 0. Reemplazo aquí, en X me va a quedar esta parte, el Y es 0, este es 0, ahora se hace 0 esto, y de aquí despejo el XP, reemplazando aquí el
RY al cuadrado. Despejo esto y me va a dar para el punto P3 los valores calculados aquí. Dice que en X es igual a B sextos y en Y es 0. Voy al gráfico, aquí, le coloco los puntos. Dice que en Y es 0, estoy en este punto, y para X es B sextos, positivo. Y pongo este punto. Ya tengo este punto y este punto determinados. Ahora paso en este otro lado del eje neutro, aquí el punto E, determino sus coordenadas para ese punto, es el punto 4, dice que es 0 en X porque está coincidente con el eje Y, el punto está abajo, es menos H medios, sentido contrario al eje positivo. Reemplazo en esta ecuación y calculo el X, ahora este es 0, este término se va a hacer 0, y en este es menos H medios. Reemplazo en este valor y de aquí despejo YP y determino para el punto 4, que es este. Y me dice para el punto 4, en X es 0 y en Y es menos H sextos. El punto 4. En X es 0, estamos en este punto, ¿no? Sobre este eje. Y menos H sextos, de aquí, menos H sextos, y este es el punto 4. Y he determinado estos 4 puntos. Entonces, lo que tengo que hacer es unir el punto 1 con el punto 2, el punto 3 con el punto 4, y el punto 4 con el punto 1. Y queda remarcado el área que representa el núcleo central, que me dice que para estas dimensiones de este rectángulo, la carga que esté dentro de esta área, en el perímetro, o en el perímetro, sobre el perímetro de esta área, me determina el tipo de esfuerzo que me va a generar en la sección, el tipo de carga. Si la carga es compresión, todo será en compresión. Si la carga es de tracción, toda la sección estará en tracción. Entonces, la forma de determinar el núcleo central. En varios tipos de elementos hay que determinar estos núcleos, o como núcleo central o como un área de verificación de comportamiento de ciertas excentricidades. Entonces, este tema tiene sus aplicaciones en esta parte del diseño. Ese es este tema. Con esto hemos concluido el tema 3, el tema 2. Ya vimos la parte de flexión asimétrica, estos esfuerzos combinados, y hemos terminado el tema. ¿Alguna cosa que quieran comentar, decir, preguntar? ¿Qué ha pasado? ¿Se han dormido? Ingeniero, una consulta. Se estoy escuchando. En la parte de prensa, si nos pidiera el ejercicio del esfuerzo máximo, ¿tendrías que calcular en partes de la sección transversal en cada punto? Sí. Sí, de hecho puedes saber dónde va a ser. Es un problema más simple. Para determinar la carga hemos tenido que hacer con el esfuerzo máximo. No porque, Sí. Si lo hago con el esfuerzo máximo, no es la carga máxima que me va a dar. Si le hago con un esfuerzo menor al que soportar, la carga me va a dar mayor. Y eso implica que estoy falseando. Cuando le ponga esa carga se va a romper. Tanto para la determinación de la carga máxima, siempre se busca el esfuerzo máximo, el sector más crítico. Cuando le aplico una carga a un elemento, en algún punto genera ese esfuerzo máximo. Ese esfuerzo máximo nunca debe superar al esfuerzo admisible del material. Si supera, colapsa la estructura. Entonces, por eso representa el punto de esfuerzo máximo, aunque no supere el esfuerzo admisible. Porque si hay otro punto en el que el esfuerzo es menor y le igualo hay el esfuerzo admisible, donde el esfuerzo es mayor ya ha superado y va a romperse.
Siempre el criterio es para fines de determinación, sea de cargas máximas o esfuerzos máximos, siempre son los mayores. Una cosa es que les pregunte cuál es la carga máxima que puede soportar y otra cosa es que les pregunte dónde se da el esfuerzo máximo. ¿No? Entonces, tienen que tener cuidado con el juego de palabras. Un poco tienen que entender, la ingeniería es eso, ¿no? Es especulación. Tienen que razonar antes de agarrar y resolver. Algunos exámenes, algunos ni leen siquiera, miran y dicen, este es parecido a tal, chan, le meten, han terminado y dice 100, porque sabían ese ejercicio. Y cuando resulta que no tenía ninguna relación con lo que él ha hecho y lo que le estamos preguntando. Entonces, en la ingeniería hay que siempre tener una lectura comprensiva, con calma, con paciencia. Si no entiendes lo que te están preguntando, no puedes responder bien. Sería mucha casualidad que tu respuesta sea buena. Entonces, primero hay que entender y hay que responder a eso que nos han preguntado. ¿No? Por eso hay que tener cuidado los máximos, los mínimos. Puede estar solapada una intencionalidad en la pregunta. ¿Algo más? No, está bien, todo está claro. Bien, jóvenes, me alegra que esté claro. Inge, Estoy disculpe. contento. Inge, Adelante. una preguntita, no sé si puede aclarar un poquito más el núcleo central, por favor, Inge. Claro que sí.